¿Qué te parecería si te digo que puedes invertir en acciones de Apple o de Google desde un solo euro? En el siguiente vídeo te contamos todo. Bienvenidos chicos, estamos en Camino Financiero, nosotros somos Sebastián y Ana y en este canal os enseñamos estrategias y consejos para lograr la libertad financiera. En el vídeo de hoy vamos a hablar de ETFs. En este capítulo os explicaremos las diferencias entre la inversión activa y la inversión pasiva, qué son las ETFs, algunos tipos de ETFs, ejemplos, cuáles son sus ventajas, para quién sería una buena estrategia de inversión y cómo invertir en ETFs. ¿Listos? Comenzamos. Como mencionábamos anteriormente, existe la inversión activa y pasiva. En el caso de la inversión activa depende de un trader que activamente va eligiendo distintas acciones o fondos para mejorar el rendimiento de nuestro portafolio. Una de las características principales de este tipo de inversión es que requerirá que estemos al tanto de los acontecimientos globales siempre, ya que tendremos que estar comprando y vendiendo nuestras participaciones para maximizar el rendimiento de nuestro portafolio. Esto a su vez significará que tenemos que pagar comisiones por cada movimiento realizado, vale decir por las compras y por las ventas, por lo que este tipo de inversión tiende a ser un poco más costoso. Por otra parte tenemos la inversión pasiva, que en lugar de invertir en acciones individuales lo voy a hacer en un índice completo. Vale decir, no tendré que estar comprando y vendiendo acciones de manera constante, ya que seguirá el transcurso de una economía más global. En este caso tienden a ser este tipo de inversiones un poco más económicas que la inversión activa. Es decir, la inversión activa busca la finalidad de batir al mercado buscando las mejores oportunidades, los mejores fondos de inversión, las mejores estrategias para conseguir el mejor rendimiento, mientras que la inversión pasiva lo que busca es no batir al mercado, tiene la premisa de que eso no es posible y simplemente lo que busca es replicar un índice al completo. Generalmente la inversión pasiva tiende a ser una mejor opción que la inversión activa, ya que vencer al mercado es una tarea muy difícil, por lo cual tendríamos que pagarle a algún experto para que lo hiciera por nosotros. En ese caso, no solamente tendríamos que pagar por los movimientos, ya vale decir comprar y vender, sino que también tendríamos que pagar por estos servicios. Por ejemplo, en lugar de invertir en acciones individuales de El Santander o de Telefónica, lo que podríamos hacer es invertir en paquetes del todo el IBEX, es decir, de todas las empresas españolas que operan en bolsa. Y así estaríamos comprando un pedacito de cada empresa en una sola acción. Y lo mismo de cualquier otro índice, por ejemplo, de índices latinoamericanos, de índices de Estados Unidos o incluso del mundo. Para nosotros la mejor opción es la inversión pasiva, ya que no tendremos que estar pendientes de las noticias ni comprando y vendiendo acciones constantemente. Simplemente dejaremos nuestro dinero en estos fondos y que irán creciendo con el tiempo. Una de las formas más comunes de inversión pasiva son las ETF. Pero bueno, ¿qué son las ETF? Ahora te lo explicamos. Las ETFs, de sus siglas en inglés Exchange Traded Funds, son paquetes de valores que se transan en la bolsa. Es decir, son pequeñas participaciones en las empresas de todo un índice. Pero bueno, antes de explicar qué es una ETF, necesitamos tener claro qué es un índice. Un índice es un indicador que nos muestra la variación del precio de un conjunto de valores cotizados. Vale decir, son un conjunto de valores que reúnen características similares. Por ejemplo, existen índices de un país completo que representan todas las empresas que están en el índice de ese país. Hay índices también de la industria tecnológica, de la industria deportiva, de los commodities, etc. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos existe el índice del Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500, el IPSA en el caso chileno, el IBEX 35 en el caso español, el IPC en el caso mexicano, entre muchos otros índices. Ahora que ya tenemos claro qué es un índice, ahora sí, ¿qué son las ETFs? Las ETFs son paquetes de valores que se transan en la bolsa. Las ETFs normalmente replican un índice de referencia y ahora que ya sabemos lo que es un índice de referencia, tenemos índices como por ejemplo los del IBEX 35, entonces tenemos su respectiva ETF, el índice del Dow Jones, del Nasdaq y a cada uno le corresponde una ETF distinta. Y también tenemos por sector, por industria, hay muchos tipos de ETF, incluso hay una ETF o varias ETFs también que replican índices mundiales, como es el MSCI World y muchos otros más. Como les comentaba Ana anteriormente, existen distintos tipos de ETF. Uno de ellos, por ejemplo, son las ETFs de bonos, que son bonos emitidos por empresas o por el Estado. También existen ETFs de industria, que están conformadas por empresas que pertenecen al mismo sector. Por ejemplo, está el sector tecnológico, el sector bancario, el sector financiero o de bienes de consumo.
Una tercera opción son las ETFs de commodities, que invierten en materias primas tales como el oro, el crudo, la plata, etc. Como una cuarta opción tenemos las ETFs de monedas, que invierten en distintas divisas como puede ser el euro, el dólar, el yen, entre muchas otras. Bueno, y ahora que sabemos un poco más qué son las ETFs, vamos a daros algunos ejemplos que son las ETFs más importantes del mundo o las más conocidas para que os familiaricéis con los términos. Por un lado tenemos el VOO o VOO, que es una ETF de Vanguard, una empresa estadounidense que replica el S&P 500, que es de las 500 empresas estadounidenses más importantes. Por otra parte tenemos el Invesco QQQ, que replica el índice del Nasdaq 100, que se compone por las 100 empresas más importantes del sector no financiero de Estados Unidos. Y por otra parte tenemos la ETF iShares MSCI World ETF, que como su propio nombre indica replica el índice del MSCI World. Y este índice contiene acciones de empresas en todo el mundo. Bueno, y estos son algunos ejemplos de ETFs por región, por así decirlo. Hay muchísimas más, y las regiones que queramos, y por país, por continente, del mundo, como ya hemos visto. Y también hay otra opción que son ETFs en cuanto a la clasificación de su industria. Dentro de este tipo de ETFs, por ejemplo, tenemos la ESPO, que es una ETF que replica las distintas empresas dentro del sector de los videojuegos y los esports. Una de mis favoritas. Otra de las ETFs por industria es por ejemplo la BFIT, que intenta replicar la industria de la salud y el deporte, con acciones en empresas tipo Lululemon, Nike, Adidas, entre otras. Esta es mi favorita. Otra de las importantes ETFs por sector, en este caso para los amantes de la tecnología, está el iShares Information Technology Sector, que va a invertir en las empresas más grandes del sector tecnológico de Estados Unidos, como puede ser Microsoft, Apple, PayPal, entre muchas otras. Como ven, en las ETFs por categoría tenemos una exposición a distintas empresas de un sector en particular, y hay ETFs para todos los gustos, tecnológicas, financieras, de deportes, entre muchas otras más. Esta es una de las grandes ventajas que tiene invertir en ETF. ¿Pero qué otras ventajas podemos tener? Otra de las ventajas es que los costes de mantención y comisiones son muchísimo más bajos que, por ejemplo, en los fondos mutuos o en las acciones individuales. Aquí no tenemos que, por ejemplo, pagar a nadie que activamente se haga cargo del fondo. Y también hay que tener en cuenta que la compra y venta de acciones son las que más provocan un costo elevado en los fondos mutuos o en las acciones individuales. Este no es el caso en las ETFs. También ofrecen una gran diversificación porque, como ya hemos visto, podemos invertir en toda Europa, en toda América, en todo el mundo, lo que me permite tener un acceso a muchísimos mercados y un grado muy amplio de diversificación en mi portafolio. Y por último, otra ventaja de las ETFs es que yo puedo invertir desde solo €1. Hay muchos brokers online en los que yo puedo simplemente con €1 empezar a invertir en ETFs, lo cual en las acciones individuales me resulta imposible, ya solo por los costes de mantenimiento y de comisiones. Por ejemplo, a día de hoy, una acción de Apple cuesta más de €260. Con lo que yo, si en lugar de comprar una acción de Apple comprase de las ETFs del Nasdaq 100, ahí ya estaré comprando participaciones en Apple que me va a costar muchísimo más barato. En definitiva, las ETFs, como hemos visto, son una forma muy fácil de iniciarse a la inversión. Entonces, cualquiera que aún no se atreva con otros tipos de inversión más compleja, la verdad es que las ETFs son una gran opción para alguien que quiera hacerlo de forma fácil a través de un online broker, con una aplicación o a través de su banco, a través de la banca online. Es posible iniciarse en las ETFs y además es algo que tiene relativo bajo riesgo porque uno se puede diversificar y con muy poco dinero puedo empezar a invertir en ETFs. Claro, es una inversión ideal para quienes no puedan dedicarle mucho tiempo a estar investigando, a enterarse de todas las noticias del mercado y simplemente quieran poner su dinero a trabajar. Bueno, pues ahora de que ya sabemos toda la teoría, más o menos, sobre las ETFs, ¿cómo empiezo yo a invertir en ETFs? Para empezar a invertir en ETFs es necesario hacerlo a través de un broker, que son empresas que son intermediarias y realizan las transacciones en la bolsa por nosotros. Dependiendo del país donde te encuentres, existirán distintos brokers. Generalmente, los bancos tradicionales ofrecen este servicio a cambio de una comisión. También existen los online brokers, que son plataformas online que nos permitirán realizar transacciones no solamente en ETFs, sino también en acciones individuales, commodities, entre otros. Dentro de este grupo tenemos plataformas globales como eToro, en Europa está DEGIRO, en Estados Unidos hay plataformas como Robinhood. La gran ventaja de estas plataformas es que nos permiten realizar estas acciones a una baja comisión.
Para nosotros, desde luego, las ETFs son la mejor opción de inversión porque con poco tiempo y con poco dinero podemos estar invirtiendo e iniciándonos en el mundo de la inversión y sin tener que ser expertos, sin tener que dedicarle horas y horas de investigación, sin tener que pagar a una tercera persona, a un broker externo para que se ocupe de nuestros fondos. Entonces, nosotros lo tomamos por nuestras manos y podemos invertir en lo que a nosotros más nos guste. Por ejemplo, a Sebastián le gustan más los videojuegos, pues invierte una ETF de videojuegos, de tecnología, de lo que más le guste. Yo prefiero invertir en todo el mundo directamente y entonces lo hago así, o en ETFs de fitness. Entonces, cada uno puede elegir lo que más se le adapte a sus posibilidades y a sus gustos. Además, son una gran fuente de diversificación para nuestro portafolio, ya que nos permite tener exposición a distintos mercados del mundo, además de distintos sectores. Podemos invertir básicamente en lo que nosotros queramos. Bueno, y con esto concluimos el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Si es así, dadle por favor al like. Y bueno, comentadnos abajo si es que os ha quedado claro, si tenéis alguna duda, qué queréis saber más de las ETFs. ¿Habéis ya hecho vuestros primeros pinitos en las ETFs? Y bueno, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y hasta la próxima, chicos. Chao.